Hola a todos, en este vídeo voy a hacer una breve presentación de la unidad 7 y voy a explicar la primera parte. Esta unidad 7 que vosotros ya habéis trabajado en vuestra línea del tiempo, se divide, abarca tres periodos de la historia de España. Uno que se llama la Restauración Borbónica, después la Segunda República y la Guerra Civil. Os voy a grabar un vídeo para cada una de esas tres etapas para que no salga muy largo. Y bueno, la restauración y la Segunda República la vamos a ver un poco más de pasada y la guerra civil sí que me extenderé un poquito más. Bueno, esta es la presentación, la subiré también al Classroom. Y bueno, la verdad que la presentación es corta porque realmente el trabajo ya está hecho. Como decía, el trabajo ya está hecho en vuestra línea del tiempo, que aquí tenéis el enlace en la presentación, vamos a ir a ella. Bien, aquí tenemos vuestra línea del tiempo, que os quedó muy bien, empieza con la restauración borbónica, pero antes de empezar vamos a hacer un poco de memoria y tenemos que recordar dónde nos dejamos la historia de España en el tema 4, que fue el otro sobre el que vosotros hicisteis la línea del tiempo. Y como no sé si recordáis, si no podéis echar un vistazo a la línea que hicisteis, era un periodo bastante inestable, de lucha entre los conservadores, los liberales, el absolutismo, las guerras contra Napoleón, etc. Os voy a poner un trocito de un vídeo donde os pone un poco de situación de dónde habíamos dejado la historia de España y os avanza un poco de qué trata esta restauración borbónica que hoy os voy a explicar. ¿Recuerdas cómo dejamos la historia de España? En el año 1874 llegaba a su final la Primera República Española, un régimen turbulento e inestable. ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! Y nada pudo hacer cuando en diciembre de 1874 el general Martínez Campos daba un golpe de Estado en el Parlamento para restaurar la monarquía borbónica. Una monarquía borbónica restaurada en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que, como recordarás, fue aquella reina cuyo reinado fue tan longevo que tuvo que huir de España en 1868 con la revolución conocida como la Gloriosa. Pues bien, este nuevo sistema fundado a partir del año 1875 será conocido como el de la Restauración, basado en una cierta estabilidad política que se basaba a su vez en el turnismo, en el caciquismo y en el fraude electoral. Un fraude electoral que no tendrá límites. Por ejemplo, con personas votando una y otra vez, o por ejemplo, el voto de personas ya fallecidas. Oiga, disculpe señor, perdone mi intromisión, pero ¿usted se encuentra en condiciones de votar? Pues estoy estupendamente. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo digo? Porque, disculpe si suena un poco borde, pero ¿está usted muerto? Pues claro, ¿y eso me impide votar? ¿Será posible? No, de verdad no tengo ningún problema. Pero esto digo, de verdad, ¿me vais a impedir votar al Partido Conservador? ¿Quieres conocer cuáles fueron las características de este régimen conocido como la Restauración? No te pierdas este vídeo. ¡Adelante! Bueno, haciendo un poco de resumen del siglo XIX en España, tenemos que acordarnos que el siglo XIX prácticamente empieza con un escenario muy convulso, la invasión de Napoleón. ¿Os acordáis que dijo, dejadme pasar, que voy a invadir Portugal, que es nuestro enemigo? España lo dejó pasar, pero bueno, vieron que esto había quedado demasiado tiempo, ¿no? Y de hecho es que estaba invadiendo España. Bueno, una vez que termina la guerra napoleónica, de forma paralela también se produce una revolución liberal encabezada por las Cortes de Cádiz, acordada de esa primera constitución de la Pepa que vimos en clase. Pero bueno, el escenario era tan inestable que al final terminó volviendo el rey Fernando VII, una vez que se termina la guerra con Napoleón. Y es una vuelta otra vez al absolutismo. Después de ese avance liberal de las Cortes de Cádiz, vuelve Fernando VII y su absolutismo. Cuando muere Fernando VII se produce otra nueva inestabilidad, pues el país se divide en cierta medida entre los partidarios de que reinase su hija Isabel o bien su hermano Carlos.
y se producen lo que son las guerras carlistas entre los isabelinos y los carlistas, partidarios de un bando u otro. Ganan los isabelinos, que eran más liberales, y entonces se convierte Isabel en reina como Isabel II, y como los liberales son los que lo apoyaron en su guerra contra Carlos, pues hace algunas reformas liberales en ese absolutismo que tenía su padre, aunque sigue siendo pues un reinado bastante conservador. Los liberales van a ir presionándola pues para que fuese más liberal, ¿no? Ya que la habían apoyado. La situación no deja de ser inestable, con continuos pronunciamientos militares, y al final se produce una revolución conocida como la Gloriosa, en 1868, por la cual la reina Isabel II abandona España, ¿vale? Se abre un periodo conocido como el Sexenio Democrático, y bueno, en ese periodo también vimos algunas cosas en la línea del tiempo del tema 4. Vimos cómo se abre un gobierno provisional, después colocan en el trono a un italiano, Amadeo de Saboya, no sé si os acordáis de él, que estuvo reinando muy poquito tiempo, pues terminó abdicando con todos los problemas que se encontró. Venía de Italia, lo colocaron de rey de España, y aquí encontró un panorama tan inestable que terminó dejando el trono. Y bueno, pues después de ese reinado breve de Amadeo de Saboya se instaura la primera república en España, ¿vale? Esa primera república también va a durar poco tiempo, y al final la monarquía se restaura en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel, aquella que había ido al exilio, nieto de Fernando VII, y ahí con la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII vamos a comenzar ahora este tema 7. Bueno, como os cuento aquí, en esta línea del tiempo, pues a finales de 1874, un pronunciamiento militar, golpe de estado, como queráis llamarle, termina con la Primera República Española y se comienza este periodo de la restauración borbónica. ¿Vale? Restauración porque se vuelve a poner en España la forma de gobierno de la monarquía, y borbónica porque sigue siendo en la casa de los Borbones, que estaban antes. Y la restauran en la figura de Alfonso XII. Lo más característico de esta etapa, bueno, el personaje más importante de esta etapa es Cánovas, lo tenéis aquí en esta caricatura, porque fue el que orquestó todo este sistema, que se inventó todo este sistema de la restauración, el que puso de candidato a Alfonso XII y el que pensó en todo este funcionamiento y lo puso en marcha, y aquí lo vemos estrechando la mano de Sagasta, que es otra persona clave de este periodo. Ahora veremos por qué más adelante. Bien, Cánovas, ese político que hemos visto antes, redacta este manifiesto, el manifiesto de Sandhurst, en el que propone pues restaurar la monarquía en la figura de Alfonso de Borbón, y que luego sería Alfonso XII. Para colocar a Alfonso XII en el poder se lleva a cabo un pronunciamiento militar del general Martínez Campos, y junto con este pronunciamiento y el apoyo de Cánovas en el manifiesto anterior, se proclama como rey Alfonso XII. ¿Vale? Lo veis aquí, Alfonso XII estuvo reinando este tiempo que vemos aquí, 10 años. Y bueno, pues esa restauración borbónica pues comienza con su puesta en el trono. De las primeras cosas que se hacen es aprobar la Constitución de 1876. Era una constitución pues muy moderada, muy flexible, un poco que establece como forma de gobierno una monarquía, pero no una monarquía absoluta en la que el rey tenga todo el poder, sino que ese poder, esa soberanía se comparte entre el rey y la corte. Y en cuanto al sufragio, es decir, quién puede votar, si los hombres, si las mujeres, lo deja en el aire para que lo elija el partido que esté en el gobierno. Digamos que era una constitución que no se moja, que deja muchas cosas en el aire y que puedan ser elegidas por el partido
que gobierne. ¿Por qué? Porque digamos que va a haber pactada y pensada por Cánovas una alternancia en el poder entre los más conservadores y los más liberales, que se van a ir turnando en el poder, unos años uno, unos años otro. Ahora veremos. Bueno, en esta etapa, pues empieza a haber también nuevos cambios, surgen muchos partidos de izquierda, desde los de izquierda también surgen sindicatos, asociaciones de trabajadores, es decir, sigue desarrollando en España el movimiento obrero a través de estos partidos políticos y también de esas asociaciones. Se funda el PSOE. Vamos a ver. Y bueno, llegamos aquí al turnismo político, ¿vale? Es bastante interesante porque lo que hacían era que se iban alternando en el poder el partido conservador, que era el de Cánovas, el que se había inventado todo este tinglao, y el partido liberal, liderado por Sagasta. Ellos se iban turnando, ¿vale? Lógicamente las personas más conservadoras, sobre todo las personas de clase económica más alta, más aristocráticos, apoyaban al conservador, a Cánovas, y la burguesía, la clase media urbana, los más liberales, pues apoyaban lógicamente al líder del Partido Liberal, a Sagasta. ¿Qué es lo que hacían? Pues bueno, empezaban en el poder, en el gobierno, uno de esos dos partidos, y cuando ya la situación pues se desgastaba, se inestabilizaba, se colocaba en el partido a otro. Pero para que esto pareciera más real, porque realmente había sufragio, había derecho al voto, había una soberanía compartida entre el rey y el pueblo, un pueblo que vota y elige al gobierno. Entonces, para que no se notase tanto que era el rey el que estaba colocando a un partido unos años, otro partido a otro, y así se iban cambiando, pues se amañaban las elecciones. ¿Vale? Se amañaban las elecciones, había elecciones, la gente votaba, pero se hacían muchas trampas, se manipulaban votos, que se llamaba el pucherazo, también se manipulaban los datos electorales, como habéis visto en el inicio del vídeo de la cuna de Ani Carnaso, votaban las personas fallecidas, lógicamente no podía votar una persona que estaba fallecida, pero otra persona votaba por esta persona fallecida, otras personas votaban 2 o incluso más veces, es decir, en definitiva, diversos tipos de fraude electoral. ¿Para qué? Pues para que saliese en esa votación el otro partido, el que no estaba gobernando en ese momento. Había un partido, imaginaos, estaban gobernando los conservadores de Cánovas y se hacían unas elecciones para que salieran los otros. Daba igual lo que la gente votase. Entonces amañaban los resultados para que saliesen los liberales de Sagasta. Cuando estaban los liberales de Sagasta y la situación ya se inestabilizaba, se desgastaba, se hacían otras nuevas elecciones para que salieran los conservadores de Cánovas, ¿vale? Y eso es el turnismo político que se mantenía gracias a un fraude electoral, es decir, a las trampas que hacían continuamente en las elecciones, pues para que saliese como presidente del gobierno aquel que no había estado en la legislatura o mandato anterior. Bien, seguimos con los avances del movimiento obrero en esta etapa. Se va a fundar la Federación de Trabajadores de la Región Española, sobre todo tuvo especial incidencia en Cataluña, donde había una importante industria, y también entre el campesinado andaluz. Ese turnismo político, basado en el fraude electoral que hemos visto, no era una democracia porque se votaba, pero era todo como un teatro, pero sí que favoreció a que hubiese una cierta estabilidad en España durante este periodo y España se pudiese desarrollar económicamente, sobre todo con industrias en el País Vasco, en Cataluña, y principalmente en Sotofocos, algo también en la costa andaluza. Pero bueno, desde el punto de vista económico vino bien, porque se dejó atrás un periodo muy estable de continuos pronunciamientos militares, de cambio de monarquía a república, para de república a monarquía, pues para que hubiese una estabilidad económica. Vale, otro de los aspectos que dentro de esta estabilidad va a surgir es la idea de los nacionalismos, regionalismos, llamarlos como queráis, ¿vale? Es decir,
En lo que hoy son las comunidades autónomas, que en esta época todavía no existían, pues van a surgir reivindicaciones bien regionalistas, nacionalistas, ¿vale? De tener una constitución en Andalucía o en el País Vasco, ir luchando por una autonomía como tenemos hoy, ¿no? Gobiernos autónomos en cada comunidad. Nosotros en Andalucía tenemos nuestra Junta de Andalucía, que es el gobierno de Andalucía, que lógicamente no puede hacer nada que vaya totalmente en contra de las leyes establecidas por el gobierno central de Madrid, pero sí que dispone de una cierta autonomía, libertad para tomar decisiones en diversos ámbitos, como por ejemplo la educación, que es donde estamos nosotros, ¿no? Pues bueno, en Andalucía surge también esta necesidad de reivindicar el regionalismo andaluz. Se hace un proyecto de constitución federal para Andalucía y bueno, pues se hacen entre otras cosas en la Asamblea de Ronda, que saldrá ahora también más adelante, el escudo, la bandera, el himno de Andalucía. Y bueno, muy importante la figura de Blas Infante, que escribió esta obra que vemos aquí, el ideal andaluz. Sin embargo, ese proyecto de constitución que se creó para Andalucía no pudo llegar a aprobarse, porque cuando estaba ya pues debatiéndose, finalizándose, fue cuando estalló la guerra civil en España y entonces quedó ahí en suspenso. Bueno, pasamos ya a que muere Alfonso XII y su heredero, que luego sería Alfonso XIII, pues todavía es pequeño, es menor de edad, y asume la regencia su madre, que es la señora que vemos aquí, María Cristina de Habsburgo y Lorena. Fijaos qué mona ella, con sus collares de perla, con su pluma, con su diadema. No me digáis que nos gusta este estilo. Bueno, pues asume ella la regencia, que ya hemos visto que el concepto de regencia es reinar en nombre de otra persona, en este caso de su hijo. Pues durante esta regencia siguen habiendo progresos en el movimiento obrero, se reconocen los derechos de reunión y de asociación y se promulga una ley de asociaciones de 1887, es decir, se da permiso para que la gente se pueda asociar, crear grupos, asociaciones entre ellos, pues para defender intereses, como pueda ser movimiento obrero principalmente. Se funda también el sindicato UGT, que seguro que os suena, sigue hoy en activo, la Unión General de Trabajadores, que tuvo pues mucho seguimiento pues, en los principales focos industriales, País Vasco, Asturias y también en Madrid. En cuanto al nacionalismo catalán, también reivindica su idioma, la existencia de partidos políticos, de tribunales en Cataluña, es decir, la autonomía de Cataluña, y lo hace mediante un documento que se llama Las Bases de Manresa, escrita por Prat de la Ribas. Y lo que se estaba pidiendo era un autogobierno, ¿no? La autonomía de Cataluña. Bien, en esta etapa, pues hasta ahora estaba todo más o menos estable, ¿verdad? No se había conseguido una estabilidad con ese mismo de partido, pero ahora esa estabilidad se va a empezar a romper. No se va a romper tanto dentro de España como fuera. En las colonias españolas que todavía nos quedaban Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y en este periodo, conforme vamos ya a finales del siglo XIX, se van a empezar a perder. De hecho, seguro que habéis estudiado en lengua o vais a estudiar la generación del 98, 1898, un conjunto de escritores y de pensadores, pues que a raíz de esa pérdida de las últimas colonias por parte de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues van a, por un lado, como a lamentarse, ¿no?, de esta situación, y también van a abogar por un regeneracionismo de la cultura y del país en general. Bueno, pues digamos que empieza la situación a inestabilizarse en Cuba, ¿vale? Se produce un levantamiento simultáneo en 35 localidades cubanas que se conoce como el Grito del Baile, y varios grupos que estaban en pro de la independencia de Cuba respecto a España, pues se levantan contra España.
Bueno, poco después se produce también otro levantamiento en Filipinas, porque España, ellos querían la autonomía, ser independientes de España, y España se lo negaba, y entonces se produce ese levantamiento. Hay películas interesantes, no sé si habéis visto Los últimos de Filipinas, ¿no? Que son pues aquellos últimos soldados españoles que resisten en Filipinas en la guerra contra los independentistas filipinos, ¿no? Se encierran en una iglesia y están ahí un montón de días resistiendo esa situación, ¿no? Acorralados un poco por los independentistas filipinos. Hay también un par de capítulos o tres muy buenos del Ministerio del Tiempo, en el que el protagonista Julián, el médico, no sé si lo recordáis, pues se va allí a Filipinas de forma voluntaria y se encuentra con esos últimos de Filipinas resistiendo esa situación, y bueno, como médico pues ofrece su ayuda a los que resultan heridos en esos ataques, ¿no? de los filipinos. Bien, en España, mientras tanto, pues sigue ese movimiento obrero y esa proliferación de partidos políticos. De hecho, surge el Partido Nacionalista Vasco, ¿vale? Es decir, los vascos también van a reivindicar su autonomía y crean un partido político a tal efecto. Es un partido político de carácter católico, conservador, y bueno, lo que defiende son los fueros, que son unos ciertos privilegios que tenían desde tiempo atrás, y las tradiciones, ¿vale? Fue fundado por Sabino Arana. Bien, seguimos, nos vamos otra vez al exterior y ahora pues vamos a ver una serie de problemas que tuvo España con Estados Unidos. El Maine era un buque del ejército estadounidense que fue hundido por la Armada Española en abril de 1898. No sabemos si los españoles lo hicieron a conciencia o fue un error. Lo que sí sabemos es que a raíz de ese hundimiento pues, se produjo una guerra entre España y Estados Unidos, pues, más conocido como la Guerra de Cuba. Se conoce como la Guerra de Cuba porque realmente cuando los españoles hunden este buque estadounidense, Estados Unidos se pone del lado de Cuba en esa guerra que los cubanos tenían contra los españoles por la independencia de Cuba. Esa guerra finaliza con el Tratado de París y bueno, Estados Unidos no solo entró en el conflicto que España tenía con Cuba, sino también con Puerto Rico y con Filipinas en el Pacífico. Y los españoles fueron derrotados por los estadounidenses y España se vio obligada a firmar la paz en el Tratado de París de 1898, y donde reconoce la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Así se pone fin al imperio colonial español, ¿no? Y lo que se conoce también, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, como el desastre de 1898, esa pérdida de las últimas colonias, y también, bueno, un dicho, un refrán popular que yo siempre he escuchado en mi casa, en mi madre, en mis abuelos: más se perdió en Cuba, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que quiere decir? Pues bueno, cuando tienes un problema, o esto me ha pasado esto, se me ha perdido el móvil, se me ha perdido las llaves, bueno, hijo, no te preocupes, más se perdió en Cuba. No sé si lo habíais escuchado alguna vez, pero yo sí, desde luego, lo había escuchado en mi casa. Bueno, llegamos ahora al reinado de Alfonso XIII. Alcanza la mayoría de edad y, bueno, llega al trono. Lo vemos aquí en esa imagen. Para los que veis sobre todo, que veis las chicas del cable, pues el rey que sale en la serie, en la primera temporada. Y bueno, también es un rey con una personalidad peculiar. Os animo a que investiguéis sobre él en internet. Y bueno, como curiosidad, pues si habéis estado alguna vez en el Caminito del Rey, aquí en Málaga, pues se llama Caminito del Rey, pues porque yo recordar que lo inauguró. De hecho, de vez en cuando se hacen como visitas teatralizadas, ambientadas en este inicio del siglo XX, en el que pues un personaje da vida al rey Alfonso XIII, etc.
Bueno, cuando Alfonso XIII accede al trono, a principios del siglo XX en España, pues ya el sistema canovista, ese turismo político entre conservadores, liberales, se está desgastando, ¿vale? Se está desgastando. Hay por ahí inestabilidad. Inestabilidad también por parte del movimiento regeneracionista, porque a partir de un desastre en 1798, la generación del 98, esos intelectuales, pues dicen que esto tiene que cambiar, tiene que regeneracionarse, el país tiene que modernizarse. Y bueno, también mueren Cánovas y Sagasta, que eran esas dos personas que se turnaban en el poder, Cánovas con los conservadores y Sagasta con los liberales. Bueno, y también pues se va a mantener ese turno de partido, aunque ya sin existir sus dos líderes, pues ya pues se ve como más desgastado ese sistema, ya deja de funcionar y entra en crisis, que es lo que se conoce como la crisis del sistema canovista, ¿vale? Ese sistema ideado por Cánovas de ese turnismo de partido. Se va a mantener durante ese tiempo el turno de partido, pero cada vez van a surgir más problemas que ahora vamos a ir viendo uno a uno. Problemas en el interior del país, pero también en el exterior del país. ¿Dónde está ese problema en el exterior del país? En el norte de África, ¿vale? Marruecos pues estaba siendo una víctima del norte de África, Marruecos en particular, de ese colonialismo, ¿no? Tenemos que acordar de los años previos a la Primera Guerra Mundial, estamos aquí, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, en el que las distintas potencias europeas pues se quieren repartir el mundo para obtener materias primas, etc. Pues por la zona de Marruecos pues estaban enfrentándose por conseguir territorio, Francia, Alemania, España. Al final, en Algeciras se firma un tratado por el cual Marruecos queda dividido en dos protectorados, el protectorado francés y el protectorado español. No sé si os acordáis de esas diferencias que habíamos visto entre las concesiones, el protectorado y la colonia. ¿Vale? El protectorado sabemos que era un escalón intermedio, la concesión era que la metrópoli controlaba la economía, en el colonialismo, en la colonia, la metrópoli lo controlaba todo y el protectorado era un escalón intermedio en el que seguía existiendo un gobierno autónomo en el territorio, en el protectorado, pero las políticas más importantes, como política interior, política económica, el control del ejército, pues estaba en manos de la metrópoli. Entonces Marruecos se va a dividir en dos partes, el protectorado francés y el protectorado español. Bueno, pues el protectorado español en Marruecos va a ser ocupado por los propios marroquíes, los propios habitantes del Rif, que es una región montañosa de Marruecos. Eso hizo que, claro, los españoles para defender su protectorado tuvieron que movilizar tropas desde la península. Padres de familia normales y corrientes, pues los tuvieron que reclutar rápidamente y llevarlos a luchar a una guerra del norte de África. ¿Qué pasa? Pues que la población no lo entendía. Bueno, que los padres de familia se los llevan al norte de África, como aquí una guerra aquí que a nosotros ni nos va ni nos viene. Entonces se rebelan, sobre todo en Barcelona, en lo que se conoce como la Semana Trágica, y estáis viendo ahí en esa imagen, pues se producen revueltas, incendios, disturbios violentos, de todo tipo. Vale, vemos aquí ahora la guerra del Rif, pues esas tribus rifeñas de la región montañosa marroquí, del norte de África, pues se rebelan contra el protectorado español y también contra el protectorado francés, y se produce ahí pues una guerra a la que habían enviado, como hemos visto, tropas desde la península. Bueno, mientras tanto en la península vemos otra vez aquí de Al-Andalus de Blas Infante, se repite la fotografía, pero bueno, no importa, es que sigue todavía, es cuando se publica en este año, 1915, esta obra de Blas Infante, pues en la que se reivindica pues la autonomía andaluza, ¿no? Que Andalucía, como dice aquí, que Andalucía necesita una dirección espiritual, orientación política, remedio económico, un plan cultural, una fuerza que apostolice y salve.
Bien, en el plano obrero también se va todo a revolver más, ¿vale? Va a hacerse un poco más radical. Se produce una huelga general el 13 de agosto de 1917 y fue uno de los graves problemas que tuvo la monarquía de Alfonso XIII. Fue una huelga general con un tinte bastante revolucionario, ¿vale? No hay que entenderlo como la huelga que hacemos ahora, sino que era más bien radical. La habían convocado la UGT, que habíamos visto antes, el sindicato, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y en algunos lugares fue aprobado también, apoyada por los anarquistas, la CNT, ¿vale? Que era como una asociación anarcosindicalista. Vale, pues bueno, era un problema gordo que tuvo ahí Alfonso XIII durante su vida. Sigue también pues esta asamblea de Ronda luchando por la autonomía andaluza. Hay una época en la que, bueno, debido a ese deterioro político que había, pues ya se deja ese turismo político y lo que se apuesta es por gobiernos de concentración. ¿Qué es un gobierno de concentración, de coalición? Se puede llamar con distintos matices de distintos tipos. Pues es un tipo de gobierno en el que participan varios partidos políticos en función de la representación parlamentaria que tengan. Para hacer frente a crisis y circunstancias especiales, ¿vale? En España ahora tenemos un gobierno de coalición, no sé cómo llamarlo, pero entre los dos partidos que estuvieron más, bueno, el PSOE que gobierna con apoyo de Unidos Podemos, etc. Pero bueno, en este caso no es tanto por los votos, sino por la necesidad de afrontar esa crisis en el reinado de Alfonso XIII y circunstancias especialmente graves como las que hemos visto de esa guerra en el norte de África, la radicalización del movimiento obrero con esa huelga general, etc. Vale, volviendo a la guerra de Marruecos, pues se produce el desastre de Anual, que fue una gran derrota militar en la que murieron 10.000 personas y bueno, una gran conmoción en la opinión pública. Tenemos esta fotografía con los muertos en el campo de batalla y bueno, pues fue un palo grande, ¿no? Porque los españoles lo veían como una guerra en Marruecos en la que no pintábamos nada allí, ¿no? Y en la que estamos perdiendo soldados. Bien, pues con todo este panorama que tenemos, el rey se va a apoyar en un general, Primo de Rivera. Primo de Rivera va a dar un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 y va a imponer una dictadura y va a contar con el apoyo de Alfonso XIII. ¿Vale? Alfonso XIII se va a permitir esta dictadura como una forma de controlar todo ese panorama tan desestabilizador, de esa crisis que estaba afrontando el país durante su reinado. Bien, esa dictadura de Primo de Rivera se suele dividir en dos etapas. La primera es el directorio militar, pues cuando el país está dirigido, como su nombre indica, por militares, ¿vale? Militares que toman el gobierno. Luego otra segunda etapa era, bueno, tras una victoria militar en Marruecos y continuaba la guerra de Marruecos allí y una bonanza económica, esos felices años 20 que veíamos en clase en Estados Unidos también llegan en cierta medida a España y bueno, pues ya el gobierno de Primo de Rivera no se apoya tanto en militares sino como en civiles, en políticos, para que entendamos, ¿vale? No es un gobierno, vemos la diferencia entre esta fotografía y la anterior, ¿vale? En la que aquí no están vestidos de uniforme ni nada. Bien, pero llegamos a enero de 1930. Tenemos que recordar que a finales de 1929 se produce el crack del 29 en Estados Unidos, esa caída de la bolsa, quiebra de empresas, y como Estados Unidos estaba ofreciendo préstamos a Europa para salir de la Primera Guerra Mundial, cuando cae Estados Unidos, cae también Europa desde el punto de vista económico. Pues bueno, en ese escenario
Primo de Rivera ¿vale? Teníamos una crisis económica importante, con lo cual estaba subiendo el paro, se estaba radicalizando, tomando fuerza el movimiento obrero, seguían esos nacionalismos andaluz, catalán, vasco, pidiendo la autonomía, y también muchos intelectuales de ese regeneracionismo, esa mentalidad abierta de que el país tiene que cambiar, también se posicionan en contra de Primo de Rivera. Entonces, aquí lo veis en esta portada del periódico, presenta su dimisión, ¿vale? Alfonso XIII intenta colocar al general Berenguer al frente del gobierno en un periodo que se conoce como la dicta blanda, ¿vale? Porque, bueno, intentó Alfonso XIII crear otra nueva dictadura en otro general, Berenguer, en vez del Primo de Rivera, pero luego también Almirante Aznar, pero no funcionó. Se llamaba la dicta blanda, pues su nombre indica, ¿no? Que no era una dictadura que consiguió controlarlo todo, ¿no? Había ahí ya el movimiento obrero, los trabajadores, los nacionalistas, los intelectuales, tenía ahí muchísimos factores en contra. En ese escenario de esos factores en contra, pues se celebran unas elecciones municipales, ¿vale? A los ayuntamientos en 1931, y en las ciudades más importantes triunfaron en esas elecciones los partidos republicanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los republicanos dijeron, hemos ganado en las grandes ciudades, eso quiere decir que España no quiere una monarquía, quiere una república. Entonces el rey, asustado, huye, abandona el país, y el 14 de abril se proclama la Segunda República. Ya volveremos más tarde ahí, ¿vale? Pero quería que lo entendierais. No es que se celebraran unas elecciones para elegir presidente del gobierno y salieron los republicanos, sino que se celebraron elecciones a los ayuntamientos. Lo más importante, ganaron los republicanos, porque los republicanos dijeron, aquí España está hablando, está diciendo que no quiere el rey. Y por tanto en España tiene que haber una Segunda República, ¿vale? Y bueno, nos vamos a quedar aquí. En el Classroom tenéis el cuestionario sobre este apartado, creo que es bastante sencillito, respuestas muy cortas, lo tenéis para el viernes. Y bueno, podéis, si lo habéis hecho ya, creo que incluso os deja modificarlo, si estabais en duda con algo y a través de esta aplicación os ha quedado más claro, ¿vale? Os recomiendo, ¿vale?, para que me interese, terminar de ver este vídeo de la restauración borbónica de la cuna Gálica Maso, que lo dejo también ahí el enlace en la presentación del tema, pues para asentar pues estos conocimientos que os he trasladado en este vídeo. Bueno, pues disculpad si el vídeo me ha quedado muy largo, no estoy cronometrando el tiempo, pero bueno, yo creo que no lo tenéis que parar ni volver a ver, que más o menos voy despacio repitiendo mucho los conceptos y que se os irá quedando. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.